Para el día de hoy, pues vamos a darle continuidad a las exposiciones que están ya viendo el día de la introducción al estudio de la dinámica. Habíamos visto algunos puntos de vista de algunos pensadores antes de Cristo, como Aristóteles, después, ya en la época cristiana, de Galileo, y finalmente la de Newton, que es el motivo de la clase, leyes de Newton. Esto ya lo habíamos indicado en la clase anterior. Veamos lo siguiente. Un concepto de fuerza. Veamos el señor Peralta. Buenos días, le escucho la lectura. Ya, la fuerza. La fuerza es toda acción representada como un vector que puede deformar, empujar o fracturar a un cuerpo y asimismo es capaz de modificar la velocidad durante su movimiento. Gracias, muy amable, se le escuchó bien. Efectivamente, ya habíamos también nosotros hablado de esto. La fuerza no es algo que se encuentra en la farmacia, en la botica o en la ferretería. No es algo material. Esa es una acción, es algo inmaterial que se lo representa a través de una flecha o vector. Y esta acción, pues, permite generalmente mover un cuerpo o también fracturarlo, deformarlo. Están llegando algunos, Gaón, Pinto, etcétera, pero que sea puntual para la próxima. Estamos hablando entonces de concepto de fuerza, ¿no? Toda aquella acción que es capaz de alterar algo, como el movimiento de un cuerpo, el de fracturar, el de empujar, y como se ve en la imagen, pues una persona allí está haciendo que se deslice un cuerpo aplicando una fuerza, ¿no? A veces no es suficiente la fuerza humana de una persona, sino de varios o de una máquina, ¿no? Entonces, siempre hay ese empuje que le llamamos fuerza. Y es lo que le ocupó pues, a Newton en las leyes dinámicas. Veamos la siguiente. Las leyes dinámicas de Newton las hemos conocido como tres leyes: la ley de la inercia, la ley de la aceleración o de la fuerza en el movimiento acelerado, y la tercera ley de la acción y reacción. Imágenes que muestran cada una de las aplicaciones. La inercia de una pelota que está en la cancha, está en reposo, quieta, decimos que no se mueve respecto al suelo. Tiene una aplicación entonces de la ley de la inercia. No hay ninguna fuerza externa que modifique ese estado. La segunda imagen se refiere a la fuerza. Hay un vehículo que señala que se mueve por la fuerza de un motor. Y la tercera imagen, la acción de una persona y la reacción que recibe. Estas fuerzas en la naturaleza, como se dijo, no están solas. Siempre que usted aplique una fuerza, debe esperar la reacción. Van siempre actuando en dupla, ¿no? Siempre se presentan dobles. Una es acción y la otra es reacción. Bien. Veamos la ley de la inercia. Una lectura. Kansin Lin. Buenos días, le escucho. Buenos días. Establece que todo cuerpo continuará en su estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas netas o externas aplicadas sobre él. Extendiéndose en el término inercia, es la tendencia de un cuerpo o masa a resistir un cambio en su movimiento.
En forma matemática se dice que se cumple una condición de equilibrio. Gracias, muy amable. Ya esto lo hemos explicado. Se refiere a la ley de la inercia, que no es otra cosa que una oposición al cambio. Cuando usted está durmiendo, quiere seguir durmiendo. Si está sentado, quiere seguir sentado. Si está caminando, posiblemente le guste y quiera seguir caminando. Mantenerse en ese estado, ya sea de reposo, de movimiento, es cumplir con esta ley. Si no hay una fuerza externa que cambie ese estado, pues decimos que ese estado es inercial, o sea, cumple con la ley de la inercia. En la imagen se puede ver a alguien que está en una patineta, se choca, al chocarse pues se detiene la patineta, pero el pasajero, o sea, la persona que va sobre la patineta, sale despedida por cumplir con la ley de la inercia, porque estaba en movimiento y quiere seguir moviéndose. Eso de quiere seguir en movimiento es lo que manifiesta esta ley, que todo cuerpo que está en movimiento tiende a seguir moviéndose en forma rectilínea y con la misma velocidad que traía. Eso cumple con la ley de la inercia. Cuando un carro se choca, como en el caso de la patineta, el vehículo es el que recibe el impacto y los pasajeros quieren seguir moviéndose y por eso salen despedidos. Ahí son los accidentes, ¿no? O se van hacia adelante. Eso lo explicamos ya en la clase anterior. Vamos entonces con la siguiente. Ley de la fuerza en movimiento acelerado, que es la segunda ley. Bien. A ver, Pinto Martín. Le escucho. Martín Pinto. Aquí estoy, profe. Ya, listo. Segunda ley de Newton. La fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Entre más fuerza, más aceleración. Es la ley fundamental de la dinámica, que en fórmula se expresa como F igual a m.a. La unidad de medida que resulta para la fuerza es el SI, el sistema, no me acuerdo, se Sistema denomina Newton. internacional. Sistema internacional. Bueno, la unidad se llama Newton. Gracias. Bueno, esta es la expresión que resume la segunda ley de Newton. Fuerza igual masa por aceleración. Esta fuerza es la fuerza resultante. Miren las imágenes. Hay 3 muñequitos, 4 muñequitos y 5 muñequitos que están jalando un coche. ¿Cuál tendrá más aceleración? El que le aplican más fuerza. A más fuerza, más aceleración. Los que tienen 5 muñequitos, pues tendrán mayor fuerza. Por lo tanto, ese vehículo va a ser acelerado con mucha más aceleración que los otros casos. Fuerza igual masa por aceleración. A mayor fuerza, más aceleración. Los vehículos que desarrollan grandes velocidades tienen una aceleración mucho más importante que las que van despacio, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que saber acelerar, no hacerlo a lo loco. Por eso se dan los accidentes. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? En la aceleración. Muy bien. Veamos el siguiente. Dice análisis gráfico de la segunda ley de Newton. Hay 3 gráficos. El primero dice masa igual fuerza sobre aceleración. La gráfica justamente está en el eje vertical, la fuerza, en el eje horizontal, la aceleración.
y entonces la masa sería un valor constante. Es una recta inclinada que resulta, ¿verdad? Al relacionar fuerza con aceleración. Ahí se dice en matemática que son magnitudes directamente proporcionales. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Ya habíamos dicho que a mayor fuerza, mayor aceleración. Hay una proporcionalidad directa. El segundo gráfico habla de que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Es decir, en el eje vertical estará la fuerza y en el eje horizontal la masa. También existe una relación directamente proporcional. A mayor fuerza aplicada, debe haber mayor masa y en ese caso la aceleración es constante. El tercer gráfico relaciona la masa con la aceleración, es decir, que son magnitudes inversamente proporcionales para obtener una constante de fuerza. Esto significa que hay que multiplicar la masa por la aceleración. Para obtener la misma fuerza, significa que al aumentar la masa debe disminuir la aceleración. O lo contrario, si disminuye la masa, aumenta la aceleración. Son magnitudes, si se comparan, masa y aceleración, son magnitudes inversamente proporcionales. Estos son los gráficos analíticos de la segunda ley de Newton. Ley de acción y reacción. Veamos qué nos dice Franco Rosado Cati. Establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una, pero de sentido contrario. Esta fórmula se expresa en fuerza igual a menos fuerza. Listo, gracias. Ya explicamos esto de la acción y reacción, pero aquí se confirma, ¿verdad? Las fuerzas en la naturaleza vienen en duplas. Una es acción y la otra es reacción. Si usted se choca con un poste, aplica una fuerza al poste. Pero también el poste le golpea a usted, o sea que hay la reacción. Por eso le queda doliendo, ¿no? Ya explicamos eso. Acción y reacción. F1, acción, y F2, reacción. Le colocamos el signo menos es porque es sentido contrario. Si usted lanza un golpe a su compañero, espere la reacción, ¿no? También el compañero le va a propinar un golpe. Entonces, evite los conflictos, eso sí. En la imagen, ¿qué vemos? A un jugador de fútbol. Da una patadita a un balón, acción. ¿Y cuál es la reacción? Le queda un poco doliendo la parte que golpeó al balón. Aun cuando esté con zapatos, siente usted que el balón le golpeó. Porque si no, no hay contacto, ¿verdad? En el momento que hay contacto, usted siente que en el contacto le golpea. Esa es la reacción. O sea, al mismo tiempo que usted da un puntapié al balón, el balón reacciona en el contacto y usted ha sentido el golpe del balón. Y si usted no lo dio con el pie, sino con la rodilla, usted va a sentir un poquito de dolor en la rodilla. Esa es la reacción. La pelota le golpeó también a usted. Entonces, hay acción y reacción en todo evento en donde haya una fuerza, que usted aparentemente cree que solo está una. Y la fuerza siempre viene en dupleta, llamamos así. Son dobles. La una es acción y la otra es la reacción. Bueno, es lo que hablamos
ya en la clase anterior, ¿verdad? Bien. Algunas fuerzas cotidianas. Veamos cuáles son esas fuerzas. Pinar, Nayara, le escucho. Nayara Pinar. ¿Está desconectada? Vera Adam. Vera Adam. No está presente. Vera Xiomara. Ya, profe. Algunas fuerzas cotidianas. La primera es peso con P. Fuerza normal, N. Fuerza de, fuerza de rozamiento, F. Tensión, T. Fuerza centrípeta, FC. Gracias, muy amable. Fuerzas cotidianas, o sea que normalmente usted las ve en alguna situación, ¿verdad? En algún evento que se presenta. Peso. ¿Qué es el peso? Es una fuerza que está dirigida hacia el centro del planeta por efecto de la atracción que ejerce el planeta sobre las cosas que están en su entorno. Nosotros mismos tenemos un peso, que es una fuerza de atracción que ejerce la Tierra, ¿no?, a nuestro cuerpo, ¿no? Eso es un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Todo cuerpo tiene su peso, es decir, está sujeto a una fuerza que realiza la Tierra, dirigida hacia el centro de la Tierra. En la imagen usted ve un libro sobre una mesa. El libro tiene hacia abajo una fuerza vertical que se llama peso. Es una fuerza que ejerce y lo representamos como un vector dirigido hacia abajo, forma vertical. La fuerza normal, en cambio, es aquella fuerza que sostiene al libro. En este caso, la superficie del escritorio o la mesa ejerce una fuerza contraria al peso, que le sostiene y no lo deja caer. Eso se llama fuerza normal. La fuerza de rozamiento, en cambio, es la fricción cuando se encuentra usted alando o desplazando un cuerpo sobre una superficie. Como cuando usted frota las manos, ese frotamiento usted ve que es un rozamiento. Entonces, en todas las cosas que se observan en la naturaleza, hay a veces en el desplazamiento esta fuerza que se llama fuerza de rozamiento o fricción también. La tensión, en cambio, se ejerce cuando hay cables, cadenas, cuerdas que se las ha tensionado, como la cuerda de una guitarra, por ejemplo, ¿no? Está tensa. Son fuerzas que se aplican a cables, cadenas, cuerdas, ¿no?, para que se ubiquen dando una utilidad práctica. En este caso, por ejemplo, una cuerda de una guitarra tensionada produce mejor sonido. Y la fuerza centrípeta es aquella fuerza que aparece en movimiento circular o curvilíneo dirigida hacia el centro de la curva. Esa es una fuerza centrípeta. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, empezamos con el peso. A ver, Vera Adrián. Le escucho. Vera Vélez Adrián. Mande, profe.
El peso No de le un cuerpo. escucho. El peso es una magnitud que equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto No de le apoyo. escucho. Hable más Originada- fuerte. Ahí. A ver, acérquese al micrófono, al audio. Ahí me escucha. Algo. A ver, diga. Ya, el peso es una magnitud que equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso de un cuerpo se representa como un vector aplicado en el centro de gravedad del mismo y dirigido hacia el centro de la Tierra o del orden del planeta donde se encuentra. Gracias. Muy amable. Como se ve, ya se confirma lo que he mencionado. Allí vemos en la imagen un árbol de manzana. La manzana cae, ¿por qué? Porque tiene peso. Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Puede darme Sí. permiso para ir a apagar la olla de la cocina? Repita la pregunta. Que si me puede dar permiso, licenciada, es que estoy solo en la casa y tengo... Mi mamá dejó haciendo arroz, así que puedo ir a apagarle el arroz, profe. Ya, está bien, vaya nomás. Ya, gracias, profe. Bueno, decía entonces que en la imagen muestra la caída de una manzana. ¿Por qué cae? Porque tiene peso, ¿verdad? Y el peso no es otra cosa que la fuerza que ejerce la Tierra sobre ese objeto. Por eso a nadie se le ocurra lanzarse de la terraza de un edificio, porque la Tierra lo atrae y decimos tiene peso. Tiene peso y esa es la razón por qué va a parar a la Tierra, al suelo. Eso se llama no querer vivir, ¿verdad? Cuidado con suicidarse. La Tierra lo atrae porque tiene peso. Muy bien, vamos con el siguiente. Fuerza normal. A ver, García Juliana. Ya, fuerza normal. Es aquella fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Se representa con un vector n perpendicular a la superficie. Gracias, muy amable. Como se mencionó ya, es la fuerza que ejerce una superficie para apoyar a un cuerpo y que no caiga. Usted coloca sobre una mesa, sobre un estante, sobre el aparador, algo es para que no esté en el suelo, no caiga. Entonces, esa superficie hace una fuerza contraria, ¿no? Lo sostiene y eso se llama fuerza normal. Si la superficie es horizontal, la fuerza normal es vertical porque debe formar 90 grados con la superficie, es decir, debe ser perpendicular. Si la superficie de apoyo es inclinada, como se muestra ahí, también es inclinada la fuerza normal, porque entre la superficie y el vector normal debe haber 90 grados. Si se inclina una superficie, se inclina también la normal. Recuerde eso. Fuerza de rozamiento. Veamos al señor. Vamos a colocar la expresión de Intriago Suárez Johan. Quiero escucharla. Ya, fuerza de rozamiento de fricción en el deslizamiento. Es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto, que se opone al deslizamiento. Puede percibirse en cuerpos en reposo relativo, fuerza de fricción estática, Fs, o en cuerpos en movimiento, fuerza de fricción cinética. Listo, gracias. Ya lo había dicho, fuerza de rozamiento de fricción cuando intentamos deslizar un cuerpo. Si un cuerpo está en reposo, para moverlo usted tiene que aplicar una fuerza, pero usted siente una oposición. Si usted va a arrastrar un cuerpo sobre el piso, tiene que vencer un rozamiento. Ese rozamiento es contrario
a la fuerza que usted aplica. Por lo tanto, se puede decir que es una fuerza que se opone al deslizamiento. Ahora, si usted en el piso riega aceite, ¿verdad? Para desplazar un cuerpo sobre aceite, pues hace poca fuerza. Significa que el rozamiento se elimina un poco con el aceite. Por eso es que en los motores de vehículos se pone aceite para que las piezas que se mueven y están en contacto no se desgasten rápidamente. O sea, tengan un efecto negativo, ¿no? Para la economía o para el material. Por eso es que le colocamos al motor aceite o lubricante para eliminar un poco el rozamiento. Y aparte de eso, pues al motor siempre hay que estarlo refrescando con un ventilador o con un agua, ¿no? Que es refrigerante. Porque el momento que hay rozamiento, los materiales se calientan. Se calientan tanto que pueden hasta fundir el motor. Las suelas de sus zapatos se desgastan es por el rozamiento que hay al caminar o al correr con el piso. Entonces, le ayuda a hacer ese ejercicio de la caminata. El rozamiento le permite estar de pie, pero también hay la desventaja de que se desgastan las suelas de sus zapatos o las ruedas de un vehículo, los que están en contacto, las piezas, ¿no? Se desgastan. Eso es desventaja. Para este caso, pues hay que siempre considerar esta parte analítica, ¿no? ¿Cómo calculamos la fuerza de fricción o rozamiento? Multiplicando, como dice la fórmula, U por N. U significa un valor constante que se llama coeficiente de rozamiento. Y N es el valor de la fuerza normal. Entonces aquí se utiliza la fuerza normal para sacar la fuerza de rozamiento. El valor U, eso se lo hace estableciendo un trabajo de laboratorio, ¿no? Para calcular ese valor U, que es una constante llamada constante de rozamiento. Ahora el rozamiento puede ser estático o puede ser cinético. Estático cuando el cuerpo está en reposo y esta fricción pues no le permite moverse. Y el rozamiento es cinético cuando el cuerpo se mueve. Y no es que porque está moviéndose se eliminó el rozamiento. El rozamiento está ahí. Solo que es menor que el estático. Imagínese usted que la superficie generalmente usted aparentemente las ve lisas, pero no, tiene irregularidades. Tiene como una especie de superficie áspera, ¿no? Como una lija, algo así, ¿no? Tiene entrante y saliente. Si usted coloca en contacto dos lijas que se pongan pegadas una y otra, para desplazar una de otra, usted va a destrabarla, como dice, ¿no? A destrabarla, porque ahí hay una fuerza de rozamiento estático. El momento que ya la destraba, no significa que eliminó el rozamiento. Está el rozamiento, sino que como la velocidad ya le permite vencer un poco esas trabas, la fuerza de rozamiento pues se hace un poco menor. En todo caso, siempre está presente en la vida cotidiana los rozamientos. Rozamiento o fricción, cuando usted desplaza un cuerpo sobre la superficie del otro. Un hecho es que usted frote las manos. Usted, si las mantiene frotando mucho tiempo, se va a calentar, ¿verdad? Siente que se calientan y eso es por efecto del rozamiento. Bueno, preguntas hasta el momento.
Seguimos entonces. Tensión. Hacemos leer a Gaón Gabriela. Buenos días. Se denomina tensión a la fuerza que es ejercida mediante la acción de un cable, cuerda, cadena u otro objeto sólido similar. Listo, gracias. Ya lo mencionamos. Si hay un cuerpo que está colgante con una cuerda, la cuerda está tensa. Es decir, ejerce una fuerza que se llama tensión. En la figura se muestra un cuerpo colgante, tiene un peso hacia abajo y la cuerda ejerce una tensión, que es otra fuerza dirigida hacia arriba. El otro gráfico es un cuerpo que está siendo alado con una cuerda en forma horizontal, entonces tiene que vencer una fuerza de rozamiento. En ese caso, la tensión equivale a la fuerza de rozamiento si se equilibran, ¿no? O sea, se mantienen al cuerpo en forma estática, todavía no se mueve, pero allí se muestra que la cuerda está tensa y esa tensión equivale a la fuerza de rozamiento, que es contraria, ¿no? Que es contraria. Hasta ahí, pues, la parte de la tensión. Veamos ahora la fuerza centrípeta. Peralta Rafael, le escucho. Ya, fuerza centrípeta. Es la fuerza o el componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de la curvatura de la trayectoria. Gracias. Como se mencionó, es toda aquella fuerza que está dirigida hacia el centro de curvatura de una trayectoria. Este puede ser una trayectoria circular, una trayectoria elíptica o parabólica, pero si aparece una fuerza que está dirigida hacia el centro de la curva, esa fuerza se llama fuerza centrípeta. Como se ve en la imagen, hay una persona que está haciendo girar una piedra a su alrededor, ejerce una fuerza hacia el centro, es decir, hacia su cuerpo. Esa fuerza se llama fuerza centrípeta. ¿Cómo se calcula? Multiplicando la masa por la aceleración centrípeta. Es decir, se aplica la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Pero esta aceleración, como se llama centrípeta, produce lo que llamamos fuerza centrípeta. Ten en cuenta eso. Fuerza centrípeta es aquella fuerza dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Aparece en movimiento circular, en movimientos parabólicos, en movimientos elípticos, en toda aquella curva que toma un vehículo, por ejemplo, ahí aparece lo llamada fuerza centrípeta. Forma parte de las fuerzas cotidianas que vemos en la naturaleza. Finalmente, tenemos el tema del diagrama del cuerpo libre. Veamos, Pinar Nayara. Si ya está conectada. Aún no. Cifuentes y Ara. Diagrama del cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica utilizada a menudo por físicos e ingenieros para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Gracias. Bueno, es un tema que tiene importancia, ¿verdad? Generalmente en los trabajos analíticos que realizan los físicos o los ingenieros de construcción, no, van a analizar pues, todas las fuerzas en forma tal que permita reconocer la dirección, el sentido, ¿verdad? Y las magnitudes
permiten hacer cálculos estructurales por separado para cada nudo, digamos así, donde usted aprecia que actúan varias acciones o varias fuerzas. Entonces, ahí en la figura usted ve, por ejemplo, la fuerza normal, para dónde debe estar, el peso, para dónde debe estar, dónde estará la fuerza de roce o rozamiento, y las fuerzas externas que se aplican, dónde están, en qué dirección. Ese diagrama se llama diagrama del cuerpo libre, utilizado y es muy importante en el análisis que hacen los físicos y los ingenieros que hacen cálculos estructurales. Tenga en cuenta esa parte. Bueno, comentarios o preguntas. Murillo Juan, ¿algún comentario o pregunta? Murillo. No se me escuchaba. Ya, digo que sí, que todo está entendido. Bueno, espero que sí. Muy bien, nos toca ahora ir a la pizarra para practicar un poco. Y ahora escribir. Por aquí vamos a escribir problemas referidos a las leyes de Newton. Problemas referidos a las leyes de Newton. Vamos a poner un problema sencillito primero para ir gradualmente subiendo el grado de complejidad. A ver, un cuerpo que se desliza por una superficie sin rozamiento tiene de masa 5 kilogramos y partiendo del reposo alcanza en 3 segundos una rapidez de 14 metros por segundo. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que actúa en este movimiento? ¿Cuál es la fuerza que actúa en este movimiento? Muy bien. Tenemos un primer texto de problemas. Sacamos los datos. A ver, reconocemos los datos. La masa M. La M significa masa. 5 kilogramos. Ponemos 5 kg. Partiendo del reposo, dice, entonces la rapidez inicial es 0. En 3 segundos, eso es tiempo. 3 segundos. Rapidez final. VF, rapidez final. 14 metros por segundo. Y nos piden fuerza. Ponemos F. Todo vamos a hacerlo como cálculos escalares todavía. Se puede hacer en forma vectorial.
pero vamos primero a practicar en forma escalar. Hacemos una figura. En la figura, pues, señalamos una superficie, colocamos un cuerpo, este cuerpo se va a desplazar en la superficie. Vamos a suponer que tiene rueditas. Si el rozamiento casi es nulo, dice que no hay rozamiento. Pero aquí va a actuar una fuerza. Entonces va a haber una fuerza. Esto tiene una masa. Y va a haber también una aceleración. La aceleración es en la dirección de la fuerza. Pongo con otro color para diferenciar. Bien, entonces encontramos una superficie, puede ser de la mesa, no nos dice qué clase de superficie es, puede ser una carretera, una pista, cualquier cosa. Vamos ahora a los cálculos. Necesitamos saber cuánto es la aceleración. Y para eso recordamos una fórmula ya vista anteriormente. Rapidez final menos rapidez inicial sobre el tiempo. A ver, terminamos el ejercicio, ¿no? Esto sería 14 menos 0 metros sobre segundo sobre el tiempo 3 segundos. Entonces la aceleración va a salir 14 dividido para 3, 4,6. Pero este 6 es periódico, ¿no? Metros sobre segundos cuadrados resulta ahí, ¿no? Como me piden la fuerza, entonces debo multiplicar la masa por la aceleración. Recuerden que esto es segunda ley de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton. Es lo que es la fuerza igual masa por aceleración. La masa es 5 kilogramos y multiplicamos por la aceleración, que es 4,6, siendo el 6 periódico, metros sobre segundos cuadrados. Y obtenemos ya la respuesta. 5 por esa cantidad me da 23,3. Siendo el 3 periódico. Y esto ya corresponde a la unidad que llamamos Newton. El Newton siempre es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Recuerde eso. Entonces esta sería la respuesta. Es la respuesta. ¿Preguntas? Quedamos por ahí. Ya nos pasamos un poquito de la hora.